Sendero Luminoso y los terroristas finalmente vieron en Fujimori a un líder que se puso los pantalones. Y la frase que usó Montesinos es: por fin el Estado peruano se sentaba a jugar ajedrez. Esa fue su poética frase que lo describía muy bien. Porque yo no creo que si Vargas Llosa ganaba, hubiésemos podido ganarle la guerra a Sendero. No creo. Hubiera sido una administración que se hubiera llenado de gente como Diego García Sayá, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caviares a diestra y siniestra. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Yo acá no tengo una bola mágica para saber si sí o no. Yo no creo que si Vargas Llosa ganaba esa elección, el Perú le hubiera ganado la guerra como se la ganó con el liderazgo de Fujimori a Sendero Luminoso y al MRTA. Creo que nadie en el Perú conoce todos los rincones del país. Nadie, nadie. Yo conozco las 24 regiones y Piura creo que lo conozco bastante, pero como él nadie. Y el amor que le tenía al Perú, especialmente para llegar al invisible, al que no llega. Porque tú le decías, pero allá hay una villa, hay una aldea de 10 casas, vamos a ver si tienen luz, para si no traerle paneles solares, porque no hay de dónde conectar. En todo espacio quería llegar a que ellos sientan la presencia del Estado. A ver, trabajador ha sido, eso nadie lo puede negar. Era un hombre que además se embarraba, no tenía miedo de meterse con botas y zapatos y zapatillas y todo lo demás, lo recordamos durante el fenómeno y su capacidad académica de conocer las potencialidades de nuestro país. Pocas personas, yo cuando leo su libro... O sea, el desarrollo académico que ha tenido el ingeniero Fujimori es impresionante. Él cuando llega a ser rector de la... Universidad Agraria. No solo de la Agraria, de la Asamblea Nacional de la Universidad, las visita a cada una de ellas. Sí, de Bazán es simplemente la muestra de cómo piensa mucha gente que, como tú dices, guiada por la ideología. Porque yo odiaba a Fujimori. La gente no lo sabe. Yo lo he contado alguna vez en una entrevista con Orozco, huevón. Yo hasta he ido a marchar contra Fujimori. No porque supiera algo, huevón, sino porque todo el mundo decía que Fujimori era lo peor que le pasó al país. Yo no cuestionaba ni mierda, huevón. Decía, puta, sí, Fujimori fue malo. Yo leí en Facebook, puta, mil cosas de Fujimori, huevón. Eso inventó el SIDA, huevón. Olvídate, era lo peor de lo peor, huevón. Y yo escuchaba eso y decía, puta, firme, este tipo es lo peor que le pasó al Perú, no puede ser, huevón. ¿Cómo es posible? Y después cuando yo fui, y por esa época también me acerqué a grupos de izquierda, huevón, y lo conté en esa entrevista, huevón. Yo escuchaba, huevón, no voy a decir de qué partido porque después de repente me tiran una bomba, pero, huevón, yo he escuchado a los propios dirigentes que después se sacan fotos, no voy a decir con qué políticos, pero creo que todos saben con qué me refiero, de los que después se hacen pasar por la izquierda light, que van van a buscar votos a la católica porque saben que hay un montón de chibolos confundidos, que los papás los mantienen, le pagan la pensión, pero quieren hacer la revolución. ¿La revolución de qué? Tu abuelo vendía papa, tú estás pagando 2.000 soles mensualidad y vienes a quejarte del sistema. No me jodas. En otra época estarías vendiendo camote y ahora estás estudiando en una universidad, una carrera universitaria. Gracias al capitalismo. Quiero destruir el sistema. ¿Cuál sistema? Concha tu madre, en fin. Yo he estado yo estoy hasta casi un infiltrado, weón. A la mierda. Porque yo me vi un par de películas de Che Guevara, me leí un par de libros y dije, puta, qué bacán, weón, quiero descubrir un poco más. Weón, cuando yo entraba a esas conferencias, yo he escuchado esos huevones literalmente referirse a los terrucos de Sendero y del MRTA como camaradas confundidos que equivocaron el camino de la revolución. Camaradas confundidos. sus nombres, unos tipos que ponían coche de bomba, que mataban gente, que colgaban perros afuera de San Marcos. Eran camaradas confundidos que equivocaron el rumbo de la revolución. Oye, chúpame bien la concha. Y a partir de ahí yo empecé a cuestionar y dije, puta, capaz Fujimori no era tan malo, weón. Esta gente yo también le metería napalm. Y razón no faltaba, weón. Los esterilizaba. Y hoy díganme Fachódric todo lo que quieran, voy a terminar haciendo así, weón. Me llega al pincho, weón. A mí las funas me las paso por... La gente que estudió en San Marcos no va a dejar mentir. En San Marcos, antes de Fujimori, no se podía estudiar, weón. Tenían puras pintas de Abimael, tenían puras la hoz y el martillo. Pasabas por la avenida universitaria y habían perros colgados, huevón. Aquel dirigente estudiantil que se quería rebelar ponían un perro colgado muerto y ponían así mueren los soplones. Y si no me creen, las fotos están ahí, huevón. Ese era el Perú antes de Fujimori. Y después de Fujimori pueden decir lo que mierda sea. Pero el Perú que entregó Fujimori fue mejor al Perú que encontró. Y después que digan lo que sea. Con esta encuesta que nuestro compañero Ángel Chanta hizo,
en la larguísima, interminable fila que se forma en los exteriores del Museo de la Nación de peruanos que llegan de todos los rincones del país para darle un último adiós a Alberto Fujimori. Adelante. Venimos desde Ayacucho para agradecer al mejor presidente del Perú. Él trajo la pacificación a nuestro país. En Ayacucho nació la violencia, pero fue derrotado por la mano de un gran guerrero. Por eso estamos acá de pie, junto a nuestro presidente Fujimori. Estamos acá en la región de Huánuco a agradecer por la pacificación de Huánuco. La provincia de Tingomaría, Aucayaco, Tocachi y Uchiza eran lugares muy sangrientos. No podíamos salir, no había paz. ¿Y quién nos dio la paz? El ingeniero Alberto Fujimori. Por eso que Huánuco está acá presente. ¡Viva Huánuco! ¡Viva! ¡Viva el chino! ¡Viva! Yo vengo de Puno. Yo vine a despedirme del mejor presidente de nuestra patria. El mejor presidente que nos dejó en el sur, en Puno, muchas obras. Nos ha dejado colegios, nos ha dejado postas médicas, nos ha dejado carreteras, ha hecho puentes. Ha llegado muchísimas veces a Puno. Este señor presidente ha sido un presidente de los pobres. Por eso estoy aquí, porque he venido a despedirme de mi mejor presidente del Perú. Yo soy de la ciudad de Chiclayo. Este presidente ha hecho muchas cosas buenas. Gracias a él he tenido uniforme, he tenido zapatos, cuaderno, me he educado. Y me da mucha pena porque ahora los presidentes de hoy no hacen nada, solo se llenan los bolsillos. De verdad, el mejor presidente ha sido chino. Gracias a Fujimori, el Perú está como está ahorita. Si no, ya el terrorista nos hubiera invadido a nivel nacional. El chino hizo carreteras en los cerros, puso agua, desagüe en los pueblos que nunca pensaban tener agua ni luz eléctrica. ¡Viva Fujimori! ¡Viva! Del Distrito de la Esperanza, de la región La Libertad. Vengo personalmente a rendirle tributo y homenaje al presidente Alberto Fujimori. Debo reconocer su gestión que hizo a favor de los universitarios. Gracias a los programas sociales, la creación de los guaguaguasis, pude dejar a mi pequeño y seguir estudiando, y gracias a eso soy una mujer profesional. Eterna gratitud al ingeniero Alberto Fujimori. Vengo a agradecer de parte de mi región de Tumbes todo lo que hizo el presidente Alberto Fujimori por nosotros. Les cuento la guerra del Cenepa. Tenía yo 10 años. Era triste vivir en esos pueblos cerca a la frontera, abandonados y con unos 5 o 6 soldados nada más en el cuartel. Los ecuatorianos se pasaban a la hora que querían, como si fuera su ciudad. Pisaban el Perú. Gracias al ingeniero Alberto Fujimori dio la paz. Por eso el norte es fujimorista. ¡Que vive el norte! ¡Bravo! Acabamos de arribar de la provincia de San Román, Juliaca, para rendir nuestro homenaje póstumo a nuestro mejor presidente del Perú. ¿Cómo no reconocer las grandes obras que hizo a nivel nacional, especialmente en Puno? Pero desde aquí le digo, en su última morada, así como ha derrotado el terrorismo, nosotros vamos a derrotar ahora en Puno el antifujimorismo, que los han envenenado. Y vamos a seguir adelante, porque el chino vive en nuestro corazón. Señora María Parada, gracias por seguirme desde mi nacimiento político. Yo espero con el apoyo del Señor poder seguir trabajando por Perú. Gracias. Muchas gracias. El día 22 de abril de 1997 tuve que tomar la decisión más delicada de mi gobierno y de mi vida. Había que salvar sin un solo herido a 72 rehenes
secuestrado en la residencia del embajador japonés. La original operación de rescate militar presentada por 3 eficientes coroneles podría dejar 20 rehenes muertos. Inaceptable. Entonces, desisto de esta operación y en un sueño se me aparece los túneles de Chavín de Guante. ¿Ha sentido alguna vez culpa usted por lo sucedido en su gobierno con respecto a este tema? No. Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Kechi. A ellos también, a sus deudos, y más, un tío pensar. La carta que Valer escribiera momentos antes resultaría un mensaje para todos los peruanos. Tocan a mi patria y me convierto en una fiera. Y si tengo que hacerlo, lucharé por verla limpia de daño. Conmigo, Jamie y todos sus amigos, Comando Pachacute. Siempre te recordaremos como nuestro amigo Chisito. Este no fue un final feliz, porque la toma de la residencia del embajador del Japón nos marcó a todos muy profundamente, pero nos demostró también que después de tantos años de sangre y de terror, los peruanos habíamos llegado por fin al final del túnel. La operación siguió su curso de acuerdo al plan. Todas las bombas militares explotaron y a causa de la onda expansiva, también la de los terroristas. Hubo una detonación en cadena. Pronto todo se llenó de humo y polvo. Fueron segundos en donde todo pasó. Cientos de historias acumuladas en tan poco tiempo. Muchos rehenes lucharon por sus vidas mientras todo esto pasaba, como los empresarios japoneses, quienes tuvieron que saltar de una altura de 4 metros huyendo del fuego. Entre ellos el embajador Aoki. Muchos de ellos terminaron fracturados, todos conmocionados por las bombas y por lo sucedido. 25 comandos heridos, un amputado del pie izquierdo, 2 fallecidos, 71 rehenes liberados, 1 fallecido. Hemos tenido 2 bajas, muy penosa, el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Kechi. A ellos también, a sus deudos, y más, sintió pensar. Todo lo demás salió muy de acuerdo al plan. Los rehenes fueron puestos a buen recaudo. Los 14 merretistas fueron eliminados y los... Yo recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile, y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas. Yo nunca me iba a imaginar presentarlo a usted. Le digo, hablo con toda franqueza. Yo no voté por usted. No voté porque no lo conocía.
Pero con el tiempo me he dado cuenta que yo y 1 millón de peruanos hemos estado engañados. Por eso lo dije en el programa de Bailey. Ahora sí estoy convencido porque trabaja por el pobre. Está haciendo luz, agua, desagüe, colegios, postas, hace de todo para la gente pobre del Perú. Y por eso estoy con usted hasta el fin. Nadie le dice a usted lo que no ha hecho. ¿No? Solamente lo que no hace pasa piola. Pero siempre sacan una cosa y usted viene y la cumple. Con esos colegios, ¿qué podríamos decir? Esos maravillosos colegios, mejor que los particulares. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Primera vez que vengo a Trampolín a la Fama, los felicito. Este es el pueblo. No, pero si quiere aplaudir, que aplauda, pues. Yo... Ya, pues. Ya. Yo he sido también parte de ese público suyo de 1 millón de televidentes. Y lo he hecho durante varios años, aunque en estos últimos 4 pocas veces. Lo cuento con franqueza. Bueno, sobre los colegios, ustedes saben cómo estamos trabajando. Vamos a hacer una revolución que ya no es tan silenciosa porque se ve por todas partes y es todo un programa integral. Y los jóvenes de las próximas generaciones y los jóvenes de estos 2, 3 años van a tener mejor futuro. Es decir, los colegios van a ser parte del trampolín al éxito. Ay, ay, ay. Al inicio de mi gobierno en 1990 encontré un verdadero desastre. El Estado tenía toneladas de billetes en sus arcas, pero eran miles de millones de intis que no valían nada. El dinero que debía destinarse a la construcción de colegios, carreteras, puentes, centros de salud, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, terminó cubriendo los enormes forados que dejaban las millonarias pérdidas de las empresas públicas. La cifra era alarmante: 2.500 millones de dólares por año. El desastroso manejo económico del gobierno aprista quebró a las empresas públicas a fines de los 80 y la corrupción no fue la excepción. Se compraban equipos y repuestos para una planta pagándose el doble o el triple del valor real. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Las empresas públicas necesitaban de fuertes inversiones para salir a flote, con eficiencia, sin pérdidas y generando empleo. Así que poco a poco fuimos dando forma al proceso de privatización. Evité cualquier tipo de apresuramiento porque en pleno apogeo terrorista y en medio del caos político, económico y social post-García, hubiéramos tenido que rematar las empresas. Nadie iba a pagar el precio justo por una empresa que operaba entre el terror y el caos generalizado. Lo primero fue demostrarle al mundo que Fujimori, el nuevo presidente del Perú, sí podía liderar una verdadera estrategia antiterrorista y de saneamiento económico. Hoy, una década después, el tiempo me sigue dando la razón. Fue clave esperar el clima de seguridad y las condiciones propicias para iniciar la venta, reitero, no el remate de las empresas públicas colapsadas. Aquí algunas pruebas de lo importante que fue cambiar la imagen del Perú antes de privatizar. En 1989 nadie daba un cobre por Hierro Perú. Sin embargo, se vendió en 120 millones de dólares. Caso similar, el de Cementos Lima. El 49% de las acciones del Estado en Cementos Lima
se vendieron en 103 millones de dólares. Sider Perú fue vendida en 150 millones aproximadamente y la refinería de La Oroya en 180 millones de dólares. Estas dos últimas empresas públicas se caían a pedacitos, puro escombro. El presidente de la República y cada uno de los miembros de la COPRI y de los comités especiales de privatización buscaron siempre las mejores condiciones de venta para el Perú y con total transparencia. Hierro Perú da fe al pueblo peruano que la privatización va por buen camino y sobre todo que estos recursos, que eso lo debe saber el pueblo peruano, van a ser canalizados para atender las necesidades sociales que de otra manera serían difícilmente atendibles. Para evitar las comisiones a las que estaban acostumbrados los políticos tradicionales, dispuse que las ofertas de las empresas postoras se realizaran en mesa, es decir, en el momento mismo de la subasta. De ahí que, sin comisiones de por medio, los precios de venta conseguidos alcanzaron impacto internacional, como los 2.002 millones de dólares que cobramos por el 35% de las acciones del Estado en Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos. Esta privatización fue la quinta entre las 10 más grandes del mundo en 1994. En América Latina fue la número 1 de mayor monto. A partir de entonces, para tener teléfono ya no había que coimear a algún funcionario deshonesto con 2.500 dólares. Ya no había que esperar 5 años por la línea telefónica. El progreso empezó por las propias empresas privatizadas y luego se extendió a todos y cada uno de sus usuarios y clientes a nivel nacional. Logramos los objetivos: promover la eficiencia y competitividad global de las empresas peruanas, su viabilidad y prosperidad a largo plazo, lograr su rápida recuperación operativa, generar empleo productivo, fomentar el incremento de la inversión nacional y extranjera, el crecimiento de la producción, la generación de divisas, la generación de ingresos fiscales, el incremento de la competencia y el incremento de la cobertura de los servicios públicos. El neto recibido por el Tesoro Público, producto de las privatizaciones realizadas de 1991 a septiembre del 2000, se utilizó vía presupuesto de la República de acuerdo a ley en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que incluyó la adquisición de aviones MiG-29 y Sukhoi 25, en la formación del FONAPU por más de 1.300 millones de dólares, en el fondo de mi vivienda por más de 1.500 millones de dólares, en educación, salud, FONCODES, INFES, PRONAA, INPE, PROMUDE, Ministerio de la Presidencia y Regiones. El dinero de la privatización no pudo estar mejor invertido. Lo invertimos en la paz, en el progreso y en el futuro del Perú. Espero que de aquí al 2006 no haya más empresas públicas quebradas que privatizar. Muy buenos días, estimados seguidores. El expresidente Alberto Fujimori ha fallecido y es momento de respetar su memoria, respetar su legado, respetar lo que significó Alberto Fujimori para el Perú, porque es muy fácil juzgar, acusar, insultar de genocida, de corrupto, de asesino, cuando no se ha vivido en esas épocas. Yo, Alfonso Pazoldán, nací en la década del 70
Yo he vivido en la época del terrorismo, gobierno de Belaúnde, en la época del primer gobierno de Alan García. He vivido toda mi adolescencia y mi juventud en la época del gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Los jóvenes de ahora, los jóvenes han leído una historia mal contada por parte de la izquierda peruana, por parte de los odiadores. Que las obras dejadas por el gobierno de Alberto Fujimori hablen por sí. Ese es el legado de Alberto Fujimori. En los años 80, que yo viví, no fue una historia o un cuento de odiadores. Yo viví en los 80. ¿Qué existía en los 80? Miseria, hambre, terrorismo, cochebombas, hiperinflación y más miseria. Éramos una isla, éramos un paria para la comunidad extranjera. Perú era un paria. Las obras hablan por sí solas. Llegó Alberto Fujimori con el apoyo de la izquierda peruana, con el voto de la izquierda peruana, clave está. El 28 de julio de 1990 asume el mando y empieza la transformación del Perú. Obras de Alberto Fujimori. Se construyó en esa década 3.000 colegios estatales. Díganme ustedes, ¿qué gobierno actual ha construido 3.000 colegios? El gobierno de Vizcarra, según él, dice que iba a construir 1.000 colegios que nunca construyó ni uno. Así sucesivamente, ¿no? ¿Quién construyó 3.000 colegios estatales en Perú? Solo en el gobierno de Alberto Fujimori. Antes de 1990, el Perú era Lima, estaba totalmente centralizado. ¿Qué pasó en el gobierno de Alberto Fujimori? En la década de 1990, el Perú empezó a descentralizarse. Ya no era solamente Lima, tenían que conectarse las provincias. ¿Qué pasó? Se realizaron importantes obras de infraestructura vial, carreteras, puentes. Eso generó que el país se conecte. Esto generó mejorar la economía de ese pueblito, de esa provincia, de ese lugar recóndito del Perú. Por tanto, el Perú empezó a conectarse a través de carreteras, de obras de infraestructura vial. Eso se realizó en el gobierno de Alberto Fujimori. En el gobierno de Alberto Fujimori se formalizó la propiedad privada. También es una obra de Alberto Fujimori que benefició a millones de peruanos. Los jóvenes no conocen la historia o no la vivieron. Yo la viví. Decir que Alberto Fujimori es un genocida es un despropósito, es típico de los odiadores. Los únicos genocidas que ha tenido el Perú son los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, representados por Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Es muy fácil insultar y juzgar, pero yo viví la época del terrorismo, viví los coches bomba, viví el miedo, el estrés de que no sabíamos qué iba a pasar, porque teníamos miedo de salir a la calle, porque en cualquier momento explotaba un coche bomba. Cientos de miles de peruanos asesinados por los genocidas del terrorismo. Ellos son los genocidas del Perú, no Alberto Fujimori. La pacificación del Perú y pasamos la página de una época sanguinaria y espantosa de cientos de miles de peruanos asesinados por Sendero Luminoso. ¿Quién logró eso? Se logró en el gobierno de Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori es el autor de derrotar a Sendero Luminoso, de darle el golpe final a Sendero Luminoso con el encarcelamiento de Abimael Guzmán. Que no te cuenten historias de mentiras, de odio. En el gobierno de Alberto Fujimori lo que existió fue una política de Estado de planificación familiar, de paternidad responsable. No era posible que cientos de miles de familias tengan hijos que no puedan mantener. 5, 6, 7, 8, 10 hijos en el hambre, en la miseria. Lo que no existió fue una política de Estado de esterilizaciones forzadas. Eso no pasó.